Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Campo Palentino. Hoy estamos en Cordovilla la Real. Aquí están en plena recogida de la remolacha y vamos a ver cómo se presenta. La cooperativa Acor ya está molturando los primeros camiones que tiene contratados en la comunidad, más de 10.000 hectáreas, de las cuales alrededor de 1.600 pertenecen a la provincia de Palencia. Abordaremos este asunto y otros aquí en Campo Palentino. Bienvenidos. Hace alrededor de 10 días que han comenzado ya a recoger la remolacha y nos encontramos en una parcela donde están en plena recogida. Nos encontramos con Mario Calvo. Hola, ¿qué tal, Mario? Hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Él es agricultor de Cordovilla la Real, pero además tiene otros cargos, como por ejemplo es vicepresidente de la cooperativa San Isidro de Cordovilla la Real. También preside la Junta Local de Asaja en Torquemada y le tocó también ser vocal de los remolacheros de esta zona, porque hay pocos remolacheros, ¿verdad? Pues cada vez menos. Fíjate que lo que es en la zona, en Cordovilla todavía conservamos los dos remolacheros que éramos de siempre, pero en Torquemada, que era una zona en la que hay mucho regadío y se ponía mucha remolacha, la verdad es que solamente queda pues creo que un cultivador de remolacha. Pues fíjense, la remolacha, un cultivo rentable, venido a menos. Vamos a analizar un poco este sector. Pero en primer lugar, Mario, ¿cómo se presentan los rendimientos en esta campaña? ¿Cómo se ha comportado el año y cuál está siendo el resultado? La verdad es que ha sido un año bueno. La sementera se hizo un poco forzando, porque es verdad que la primavera ha sido una primavera muy lluviosa. Ha habido parcelas en las que ha sido difícil acceder para preparar. Luego es verdad que la ventaja que hemos tenido este año con respecto a todos otros es que la nascencia nos la han facilitado las lluvias. Prácticamente no ha habido que regar este año para hacer nacer las remolachas, pero luego desde el mes de junio hasta prácticamente hace una semana que han cortado el agua del canal, se ha estado regando sin parar. Por eso, porque no ha habido precipitaciones y ha habido encima unas temperaturas excesivamente altas. Por tanto, ¿qué rendimientos se esperan? En un principio parece que el rendimiento va a ser mejor que las pasadas campañas, tanto en kilos como en riqueza. Pero bien es cierto que hasta que no se arranque y no se transporte a fábrica, no se sabe realmente el resultado final de la campaña. En una campaña normal, aproximadamente, ¿cuántas toneladas se suelen recoger? Pues la verdad es que llevábamos unos años, hasta las dos últimas campañas, que yo creo que hemos pasado todos de las 100 toneladas por hectárea. Pero estas dos últimas campañas no ha llegado a las 100, nos hemos quedado incluso por debajo de 90, con riquezas muy bajitas, y eso, claro, afecta muy mucho al rendimiento de la remolacha. Este año parece que mejora la cosa, ¿no? A ver, queda esperar, pero parece que viene un poquito mejor. Pues la verdad que estos 10 días que lleva abierto Acor sí que parece que supera el umbral de los 16 grados de riqueza, y las toneladas pues parece que también, a ver si es verdad, vamos a superar las 100 toneladas. Es verdad que el cultivo, como estáis viendo, este año tiene muy buena sanidad foliar, no le ha atacado así fuertemente enfermedades tipo cercospora o oidio, y eso al final pues permite que el cultivo llegue hasta final de ciclo pues produciendo remolacha. Como decíamos, Acor, esos primeros camiones que ya ha recepcionado, sí que ha anunciado ya que parece que tiene mayor riqueza, y claro, es que la riqueza de la remolacha es fundamental, porque a mayor riqueza, mayor rendimiento. Pues es fundamental. Mira, hablando por ejemplo de un camión a un 15 de riqueza, con un descuento, vamos a poner, de un 10%, serían 22.500 kilos. La remolacha tipo, que se considera de 16, igual nos bajaría a 20.000 kilos, por poner un ejemplo. A 16 grados, pues se nos quedaría en los 22.500. Pero, por ejemplo, si ya tenemos una riqueza de un 18, a lo mejor esos 22.500 nos sube a 27 toneladas tipo. Entonces, claro, a más riqueza, mayor rendimiento. Desde luego, pues también una buena noticia para este cultivo que, como decíamos, ¿por qué la gente ha dejado de apostar por él? Vamos a hacer un análisis. ¿Qué ha sucedido? Un cultivo rentable,
Es bien cierto que también ha cambiado muchísimo el panorama, ¿no?, en Castilla y León, en nuestra provincia, pero ¿qué ha sucedido? Pues a ver lo que pasa, que bueno, lo primero es un cultivo que la gente, yo creo que lo ha dejado de poner, lo primero porque requiere mano de obra, requiere muchísima atención desde más o menos marzo, entre mediados de marzo y abril, que es cuando se siembra, hasta pues eso, su recogida desde octubre hasta diciembre. Son muchos meses muy pendiente del cultivo. Requiere mano de obra que no hay en el campo, no hay relevo generacional. La gente más mayor, pues indudablemente, lleva cansada de trabajar muchos años y han considerado que se puede vivir sin remolacha. De hecho, tuvimos aquí un par de campañas en las que no tuvimos agua de riego y la gente que lo dejó de poner por ese motivo no lo volvió a poner. Los que hemos continuado, pues no sé, supongo que un poco tradición familiar, un poco cultura, y luego que haciendo bien las cosas y obteniendo unos resultados, creo que todavía es un cultivo que da dinero en regadío. Habrá mucha gente que piense que no, pero yo creo que por lo menos lo tienes asegurado. Desde luego, también puede ser que les eche para atrás que es un momento de incertidumbre en el que hay centros que se están reconvirtiendo. Por eso, no sé si es su opinión, conviene tener pues contratos como por ejemplo los que se mantienen con Accor, que te garantizan esa digamos estabilidad. La verdad es que bueno, yo considero para mi explotación que a la hora de contratar con Accor es un valor seguro, porque al final tienes un precio mínimo garantizado cuando arranca la campaña, que solo lo acuerda el Consejo Rector, y a partir de ahí pues echas tus cuentas. Este año, por ejemplo, me parece que han acordado un precio mínimo garantizado de 55 euros. Bueno, tú echas tus cuentas, si más o menos la media de los últimos años está en 100 toneladas, pues calcula, de ahí tienes que quitar insumos. Es verdad que los insumos han subido muchísimo, es verdad que la rentabilidad quizás sea menor, contra toda lógica, que hace unos años, porque es verdad que todo ha ido subiendo, pero en el campo, pues bueno, a día de hoy estamos un poco con esa espada de Damocles. Luego es verdad que el tema de las ayudas de la remolacha va un poco en función de superficie. A mayor superficie baja la subvención de remolacha, a menor superficie sube. De hecho, este año, bueno, pues ha bajado las hectáreas contratadas por parte de las fábricas. Luego, como bien dices, ha habido varias. Yo llevo dedicándome, bueno, lo he vivido toda la vida porque vengo de familia de agricultores, pero en los últimos años son varias las fábricas que han cerrado, tanto de azucarera como Accor, bueno, la que tenía en Valladolid también cerró. Han cerrado varias fábricas y también han cambiado la política de algunas empresas. Azucarera, por ejemplo, ha cambiado su política. No sé si a usted le afectó a la hora de realizar su plan de siembra o si como vocal de los remolacheros de la zona de Torquemada pues ha conocido algún caso que esto les haya influido. Bueno, lo primero, eso, la lejanía a la que se nos han ido poniendo las fábricas, porque es verdad, al principio teníamos aquí Venta de Baños, Monzón, en la zona de Palencia. Yo creo que Palencia es una provincia, bueno, pues que siempre ha tenido una buena superficie remolachera. El hecho de que se hayan ido alejando las fábricas, yo creo que a la gente también, por esos costes añadidos en cuanto a transporte se refiere. Pero luego es verdad que, digamos, Azucarera ha incumplido algunos acuerdos como el AMI, que eso también a los remolacheros les ha tirado para atrás. Entonces, digamos que llevamos eso, pues unas campañas en las que se dan giros de 360 grados con la remolacha y la gente, pues bueno, pues ha optado por otros cultivos más cómodos o cada uno en su casa más rentables. Hablando de rentabilidad, de precios, de cómo influye el mercado, el azúcar ha bajado mucho su precio. Hay en algunas zonas de España que incluso hasta el 30% y en otras más. No sé si piensa que la Unión Europea debería tomar medidas al respecto pues para mantener un equilibrio o derivar las políticas por otro lado de las que está tomando pues para que no suceda esta oscilación tan grande de precios. Lo que pasa que, bueno, yo creo que sí que es verdad. Aquí al final los políticos se les llena la boca
pero es verdad, al año que viene tenemos elecciones autonómicas, ahí vendrán todos a acordarse y se vendrán todos a acordar de la remolacha. Es verdad que a lo mejor viene un poco más de la Unión Europea, pero se le ha, no sé, endemonizado un poquito al sector, porque de hecho acordaros aquella campaña de la remolacha mata, y los coches matan, y fumar matan muchas cosas. De hecho yo creo que el azúcar es necesario. Estas campañas pasadas el azúcar ha valido, es verdad que ahora ha bajado y yo creo que es pues otro hándicap más sumado a la hora de sembrar remolacha. El hecho de que siga bajando el azúcar indudablemente baja la materia prima, y de hecho el año pasado Acor ha sido la primera campaña después de varias que ha dado pérdidas. Vaya, Mario, otra cuestión, la PAC. Otro siempre tema en lo que están ustedes muy pendientes y también afecta a la hora de pues, planificar la sementera, ¿no? En cuanto a la remolacha, de unos años a otros puede variar mucho el tipo de ayudas que dan por sembrar remolacha. ¿Qué petición haría usted al respecto? ¿Qué le parece esta política, esa medida en la PAC? Pues la verdad es que yo creo que tendría que estar más regularizado y digamos un poco más acorde a los precios de mercado. ¿A qué me refiero? Lo que no puede ser es que unos años haya altibajo, otros años haya altos y haya bajos, porque el azúcar se sigue usando y me imagino que en la misma proporción. Es verdad que, por ejemplo, luego nos están metiendo mucho azúcar, por ejemplo, americano, que es proveniente de caña de azúcar, para refinarlo aquí en fábricas de Castilla y León, y es una cosa que no se entiende, al igual que otras muchas, que se importe, que se exporte. Son esas políticas que yo creo que al final se nos quedan un poquito, bueno, pues para la gente de a pie difíciles de entender, pero saber lo que pasa, que al final sí que es verdad que los políticos que están más arriba debieran defender un poco pues este sector que estamos viendo que poco a poco va desapareciendo y que habría que intentar conservar porque genera muchos puestos directos e indirectos. Desde luego. Mario, antes hemos hecho un poco la vista atrás, hemos hablado de la remolacha, pero concretamente en esta zona, en Cordovilla la Real, en Torquemada. Usted es un agricultor joven, pero lleva mamando la agricultura desde muy pequeño porque sus padres también eran agricultores. ¿Cómo ha evolucionado la remolacha concretamente en esta zona? Bueno, en esta zona la verdad que yo recuerdo, pues eso, vengo de familia, como bien has dicho, de agricultores por parte de ambas partes, de padre y de madre. Mis abuelos también lo fueron, y saber lo que pasa que antes, digamos, no estaba tan mecanizado. Antes era mucho más manual el trabajo que se hacía, eran parcelas mucho más pequeñas, requería mucha más mano de obra, y hoy, a día de hoy, bueno, pues habéis visto, ahora hay una máquina que te viene con 6 surcos, autopropulsada, te puede llegar a arrancar pues, 8 o 10 hectáreas diarias, cuando antes teníamos que ir con una máquina arrastrada de un solo surco y te las veías y te las deseabas para sacar 1 hectárea. Entonces, como todo en el campo, al final ha evolucionado para que se puedan llevar explotaciones cada vez más grandes con menos personal. ¿Y el futuro? Hemos hablado de cómo ha evolucionado el pasado. ¿Y tiene futuro la remolacha? El futuro es muy incierto. Yo creo que la gente que ha marchado no va a volver. Los que estamos intentaremos no marchar, pero le veo un futuro muy incierto y realmente crudo, ¿Y usted volverá a sembrar de nuevo a remolacha el próximo año, la próxima campaña? Pues en un principio la idea es que sí. Yo ya tengo hecho el planning de lo que es las parcelas que voy a poner al año que viene. Aquí la única problemática que podemos tener para poder o no poder sembrar remolacha, los que seguimos apostando por el cultivo, es que dispongamos de agua. Este año parece ser que hemos acabado la campaña de riego con al menos un 50% de los embalses. Esperemos que sea un otoño lluvioso y un invierno que recojan aguas para podernos asegurar la campaña, pero bueno, al año que viene creo que lo vamos a poder llevar adelante. Por supuesto. Ya para finalizar, dicen que la unión hace la fuerza, usted pertenece a una cooperativa. ¿Recomendaría a otras personas que nos estén escuchando pues a elegir esta fórmula para pues mantener vivo un cultivo como este?
¿Sabes lo que pasa? Que es verdad que aparte de mantener vivo el cultivo, lo que también tenemos que procurar es mantener viva la vida de los pueblos. Y eso influye muy mucho en que al final, si la gente que está en el campo trabaja a gusto, da igual un poco la fórmula, que esté a gusto, que al final tú te levantes por la mañana y digas voy a ir a trabajar, que no estés pensando si tengo que ir con la carpeta a Palencia, a hacer papeles, perder toda la mañana, volver otra porque te falta no sé qué, que eso es lo que nos está tirando muy mucho para atrás. Entonces, simplificar un poco la vida, que al final te dejen trabajar a gusto sin tener que dar tantísimas vueltas todos los días. Yo creo que eso es lo más importante, más que la fórmula que puedas plantear en cuanto a la explotación se refiere. Pues sí, porque al final a ustedes lo que les gusta es estar aquí y con las máquinas, la han visto cómo pasaba por detrás. Continúa la recogida de la remolacha. ¿Por cuántas semanas o días? ¿Para cuándo estará finalizada? Bueno, en cada zona será diferente. Pues claro, por ejemplo, tú date cuenta que más que por las zonas es la climatología. Las azucareras cuando abren, pues me imagino que ellos parten de un margen, pues eso, a ver si en 3 meses pueden ejecutar la campaña. Es verdad que ha habido veces que, debido a la climatología, porque son muchas las lluvias, no se puede acceder a las parcelas a arrancar esa remolacha porque está hecho barro y al final tienen que parar, intentan siempre alargarlo, moliendo menos de manera diaria, pero es verdad que hay campañas que pueden empezar en octubre y acabar en marzo con un parón de 2 meses entre medias. Pero es verdad que normalmente lo que intentan es eso, entre 2-3 meses tener ejecutada la campaña. Bueno, pues queda todavía tiempo de trabajo. Muchísimas gracias. A vosotros. Y que el rendimiento y el azúcar sean óptimos. Gracias. Pues esperemos que sea así. Muchas gracias a vosotros. Asaja Palencia recomienda a los agricultores anticipar en lo posible la contratación del seguro agrario de los cultivos herbáceos para beneficiarse de las máximas ventajas y coberturas. La organización agraria aconseja acudir ya a las oficinas con el plan de siembra para recibir la mejor atención y la información completa y personalizada. El asegurado podrá así evitar las lógicas esperas que suelen producirse en los últimos días de contratación de las pólizas. Además, Asaja ofrece hasta el 12 de noviembre un descuento máximo del 7% en el importe de las pólizas que se renueven. Los cultivadores de colza y camelina en secano deben saber que este mismo viernes 31 de octubre se cierra el plazo para suscribir el módulo 2, lo que les condiciona para contratar esas mismas coberturas en el resto de sus cultivos asegurables. El Gobierno de España ha modificado el Real Decreto de 2022 sobre normas para la nutrición sostenible de suelos agrarios. Entre otras novedades, se aplaza la fecha de entrada en vigor de la obligación de elaborar un plan de abonado y de contar con asesoramiento técnico en materia de fertilización. El objetivo de este cambio legal es dar más tiempo para la formación, difusión y disponibilidad de medios para aplicar las medidas que prevé el Real Decreto original. Asaja valora esa ampliación de plazos, pero critica en términos generales una norma que aumentará aún más la carga burocrática del sector agroganadero. La organización agraria lamenta que el Ministerio de Agricultura haya ignorado las propuestas de simplificación y de excluir de las obligaciones a las explotaciones más pequeñas. Asimismo, se abre la puerta en el futuro a innecesarias inspecciones técnicas de abonadoras y aperos usados en la fertilización. El Ministerio de Agricultura ha aprobado las ayudas por los daños que causaron en el sector los graves incendios del pasado verano, cuya cuantía global para todo el país asciende a 27 millones de euros. Asaja ve claramente insuficientes las ayudas aprobadas para compensar unos daños que superaron los 200 millones de euros. La organización agraria reconoce que menos es nada, pero cree que la ayuda no alcanza ni de lejos para cubrir las necesidades básicas de los agricultores y ganaderos afectados. Las subvenciones planteadas oscilarán entre 1.500 euros y 10.000 euros según los ingresos agrarios del año 2024, un criterio que puede distorsionar la justicia de las ayudas. Esas cantidades pueden llegar a un mínimo de 6.000 euros y un máximo de 16.000 euros para quienes contaban con un seguro agrario que indemnizó daños por los incendios. El sector del bovino vive días de incertidumbre ante la nueva crisis de la dermatosis nodular contagiosa, con brotes hasta ahora localizados en la provincia de Gerona.
Sin embargo, para evitar que la enfermedad se propague, se han adoptado restricciones al transporte del ganado y la suspensión de las ferias y los mercados ganaderos de Castilla y León, Asturias y Cantabria, entre otras comunidades. Se trata de una enfermedad que no se transmite al ser humano ni por consumo de los productos del vacuno ni por contacto con animales afectados. Sin embargo, el riesgo de que la dermatosis nodular llegue a otros territorios ya se percibe en las lonjas, donde el bovino experimenta un estancamiento de cotización tanto en cabezas para sacrificio como para cría. El Gobierno ha aprobado esta semana un plan de vacunación de emergencia en Cataluña y la compra de dosis por importe de 660.000 euros. Asaja ha expresado su profunda preocupación tras publicar la Comisión Europea su estrategia para el relevo generacional en la agricultura y la ganadería comunitarias. La propuesta del comisario europeo de Agricultura, Christoph Hansen, es una mera declaración de intenciones que desconcierta porque falta coordinación entre las distintas instituciones europeas. El planteamiento del actual Ejecutivo comunitario deja en entredicho la ambición real de apoyar a los jóvenes profesionales del campo. Todos los Estados miembros de la Unión Europea deben contar con un porcentaje mínimo de presupuesto destinado al relevo generacional. Asaja reclama un compromiso financiero estable y homogéneo que evite distorsiones competitivas y depender de la voluntad política de cada país. Solo así se ayudará al joven a permanecer y desarrollar su explotación agroganadera. 32 expositores se darán cita este sábado 1 de noviembre en la 14ª Feria del Queso y del Vino de Baltanás. La feria abrirá sus puertas a las 11:30 de la mañana. La mayoría de actividades se desarrollarán en el nuevo centro polivalente, la antigua discoteca Baranda. Se han programado talleres de elaboración de quesos dirigidos al público infantil, una visita por la tarde al barrio de Bodegas, un reparto de flan de queso y el popular sorteo de cestas de productos agroalimentarios. Pero el plato fuerte será la cata de quesos y vinos, que estará amenizada con música en directo, a cargo de la banda de la Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega. Hoy nos encontramos también en las oficinas de Asaja Palencia porque queremos darles a conocer algunos conceptos y también algunas cuestiones que son necesarias saber porque estamos ya pues en la recta final del año y para hacerlo estamos con Carlos Bayón. Hola, Muy Carlos. buenas, hola. En primer lugar vamos a hablar del tema del IVA, porque ya han cerrado el tercer trimestre y ahora los agricultores y ganaderos tienen que empezar a tener en cuenta qué gastos y qué ingresos, sí, eso es. Todos ¿por qué aquellos, es tan importante? Todos aquellos que estén en estimación directa pues tienen que tener un poco en cuenta la contabilidad que queda de aquí a final de año, el cierre del ejercicio, nos quedan 2 meses y medio, 3 meses para el cierre del ejercicio y por lo menos pues bueno, pues hacer una previsión de cómo va a quedar su declaración de la renta y ver qué gastos y qué ingresos pues, nos quedan por facturar. El sector agrícola sabemos cómo es, que las campañas se venden un poco dependiendo del precio y dependiendo de las circunstancias económicas, entonces por un poco evaluar esas circunstancias y esos precios si nos merece la pena vender ahora, vender más adelante y poder cuadrar lo que se llama un poco la declaración de la renta. Esto respecto a los que estén en estimación directa y aquellos que estén en módulos, también es muy importante que tengan en cuenta en este último trimestre, que es cuando se suele realizar la venta de la cosecha, si nos vamos a superar los ingresos de los 250.000 euros, que ahí sí que recuerdo que el año pasado ya salió y este año sigue en vigor, los 250.000 se tienen en consideración sin contar el IVA compensatorio. El 12% o el 10,5% no se cuenta solo los 250.000. Si contásemos el 12% nos iríamos a 280. Pero que todo el mundo tenga en cuenta que ese es el límite para poder mantenernos en módulos. Si por cualquier cuestión superamos ese límite, que sepamos que el 1 de enero del 2026 tenemos que pasarnos al régimen general de IVA, a estimación directa, a hacer IVA trimestral. Bueno, eso en cuanto al IVA, los gastos, los ingresos, muy a tener en cuenta, pero... Aprovecho para decir que todo el que vaya un poco recopilando la información, que pase por las oficinas, que hagamos cuentas y que, pues, que tengamos en cuenta todas estas circunstancias y que lo podamos ver un poco al detalle.
Carlos, otra de las cuestiones que han sido actualidad en estos últimos días, lo hemos podido escuchar en las noticias, en los informativos, ha sido la decisión del Gobierno de aumentar las cuotas de los autónomos. ¿En qué medida afecta a los profesionales del campo? Vale, al final solo han sido unas medidas que se pretendía, la tabla de autónomos que existía del año pasado con la nueva normativa, pues se quiere ir aumentando esas bases de cotización para que cada día se cotice más, lógicamente un poco en previsión de una mejor jubilación, una mejor prestación. Actualmente el último es que se ha quedado bloqueado ese tema de subida de las bases, pero bueno, se mantienen las bases de cotización y se mantiene un año más todo el mecanismo de regulación de cotización respecto al ejercicio 24. A partir de noviembre empezaremos otra vez a recibir las cartas de si mi base de cotización es acorde a los beneficios agrarios, a los beneficios de la declaración de la renta, esa regularización de que si quiero mantener la base, si tengo que pagar o me tienen que devolver, entonces todo ese mecanismo otra vez entrará en funcionamiento. Y recordar también que el que quiera subir la base de cotización la puede subir, que no deja de ser una inversión para una futura pensión de jubilación, mejor o peor, pero que esa base de cotización que yo puedo elegir hoy, el día de mañana la Seguridad Social puede decir que no es acorde a mis beneficios y que sea superior o que sea inferior. Entonces, bueno, todo el tema de cotizaciones la verdad es que se ha complicado mucho, todos los años va a haber complicaciones y todos los años va a haber notificaciones que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Otra cuestión de la que queremos hablar hoy es acerca de conceptos que tienen que ver con las cuotas de la seguridad social. Hay dos conceptos, uno es la cuota de la solidaridad y otro el llamado MEI. Vamos a aclarar qué son. Mecanismo de equidad intergeneracional. Vale, son dos conceptos que se mueven mucho a nivel de seguridad social, que parece ser que en todos los lados, noticias, en prensa, en redes sociales, todo el mundo habla de ciertos conceptos y muchas veces ¿esto me afecta o no me afecta? El primero, el MEI, el mecanismo de equidad intergeneracional, que no deja de ser una especie de recaudación de todos los cotizantes, a cuenta ajena, a cuenta propia, de todo el mundo que cotice, de incrementar nuestra cotización un poco más para hacer una pequeña bolsa, una pequeña caja para poder seguir pagando las pensiones de jubilación. Se inventó ese nombre, se inventó este concepto, se inventó, digamos, esta cuota de regularización o este medio impuesto para pagar a mayores. Mecanismo de equidad intergeneracional. Todo el que cotice, autónomo o no autónomo, en su cotización ya va incluida un 0,6, un 0,7, un 0,8. Todos los años va subiendo. Y la cuota de solidaridad, que también existe, eso solo afecta a aquellas personas que tienen la jubilación activa. Personas que se jubilaron y han decidido seguir manteniendo la cotización, seguir manteniendo el trabajo y están obligados a hacer una pequeña cotización. Esa cotización no tiene ninguna referencia para la pensión, no se regulariza la pensión, sino que es una cotización solidaria también para el mecanismo, para la caja común de las cotizaciones y de las prestaciones. Bueno, pues esperemos haber aclarado esos conceptos en este breve espacio de tiempo. Muchas gracias, Carlos. Y como siempre, recordarles a los espectadores, a los socios, que pueden venir siempre que quieran a resolver sus dudas. Con cita previa, que es mejor, ¿vale? Gracias, Carlos. Nosotros ya nos vamos, se acaba el tiempo de Campo Palentino de este jueves, pero recuerden que volvemos la próxima semana con más temas. Les esperamos. Hasta entonces.